Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. En el programa de hoy vamos a continuar hablando de lo que iniciamos en el capítulo 5 de Juan, entre los versículos 19 y 29. En el otro programa nos quedamos en el versículo 20 y hablábamos acerca de la importancia de lo que Jesucristo trata de revelarnos a través de esta porción de la Escritura. Como decíamos, el Evangelio de Juan es un evangelio de un carácter muy espiritual y Juan es un escritor inspirado con una sensibilidad especial en la que plasma en una manera perfecta quién es Jesús en su humana perfección y en su divina perfección. Cristo en este capítulo está respondiendo, como muchas veces lo hace a lo largo del Evangelio de Juan, a los incrédulos religiosos que se oponían a las obras de amor y bondad que él practicaba y llevaba a cabo en todos aquellos hombres que tenían fe y que necesitaban de su acción sanadora y divina. Cristo les responde en cuanto a la queja de estos hombres por haber sanado a un paralítico en el día de reposo. No contentos con la explicación de que el asunto de que el día de reposo había sido hecho por causa del hombre y que realmente el Señor era la autoridad en ese día de reposo. Él les dice en el verso 17 de este mismo capítulo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces era como algo que se sumaba a la antipatía y al desprecio que en sus corazones se creaba y se generaba, no solamente por quebrantar este día de reposo, sino porque decía de sí mismo que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, Jesús no está despreciando a estos hombres en el sentido de unirse a la misma actitud humana, sino que les responde con cariño, les responde con amor, como el carácter que siempre acompañó y caracterizó a nuestro bendito Salvador, y trata de explicarles, no para defenderse él, sino para hacerles comprender la ceguera que en sus corazones hay,
En este mismo capítulo, en este mismo Evangelio de Juan nos encontramos en el capítulo 9 que el propio Jesús también tiene que enfrentar a los fariseos después de haber sanado, ¿verdad?, a ese ciego, y cómo se enfurecieron al no comprender la actitud de Jesucristo. El propio Jesús les habló de su ceguera y les habló de que esta ceguera les mantenía en sus pecados, y todavía usaba un término quizá más riguroso o más agresivo en el sentido de misericordia, de que realmente ojalá fueran ciegos, pero como decían que veían. O sea, era una ceguera consciente, era una ceguera que se mantenía en una forma orgullosa y resistente en un menosprecio y un reto al mismísimo Jesucristo. Le decía que por esta declaración de que veían en esta ceguera que contenían, su pecado permanecía. Entonces aquí Cristo les responde y les aclara que Él no puede hacer nada por sí mismo, precedido de un de cierto os digo. Cuando Jesús nos indica este término que se repite 25 veces en el Evangelio de Juan y que a lo largo del Nuevo Testamento no es un término usual y que no vemos reflejado, Jesús está diciendo sencillamente: amén, esto es así, esto ha sido siempre así y será así. No son asuntos que permiten opiniones, son asuntos que tienen que ser aceptados por fe en la manera perfecta que se nos presentan, para que esa propia fe los pueda recibir en ese sentido perfecto y llevar a cabo esta obra perfecta. Entonces Cristo les dice de cierto os digo, dando rigurosidad, importancia, relevancia a sus palabras y atrayendo hacia sí mismo la atención de estos oídos duros y resistentes. Él dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre es lo que el Hijo hace, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces Jesús, toda la explicación que a posteriori les va a dar, la descansa sobre la esencia, sobre la condición de quien Él es. Él está tratando de revelar a sus corazones la divinidad encarnada, esta gloria moral que Cristo contenía en sí mismo, en esta actitud respetuosa, la educación elevada a la excelencia, el amor elevado a la excelencia, los atributos desarrollados en una forma tan perfecta y tan maravillosa, la paciencia explicativa de nuestro Señor, que no importaba quién era el que preguntaba, Él amaba igualmente. Él amaba, su insistencia nos manifiesta su interés por nuestras almas, y en esta insistencia podemos ver esta gracia bendita, podemos ver este amor incomparable, podemos ver que aun cuando nosotros nos resistimos tanto, aun cuando nosotros adquirimos posturas tan equivocadas delante de Él, me viene ahora mismo a la mente Tomás, ¿no?, cómo llevó su incredulidad hasta el extremo de declarar a sus propios hermanos que si Él no usaba de las facultades físicas para poder ver al Señor resucitado, no creía, ¿verdad? Esto es muy atrevido. Y estamos hablando de un discípulo, estamos hablando de alguien que convivió, de alguien que compartió, de alguien que tuvo una relación estrecha e íntima con nuestro Señor, que le pudo ver, no como nosotros, que lo tenemos que leer a través de la propia Escritura revelada, sino que le pudo ver con sus ojos físicos y apreciar en todos los sentidos la bendita persona de nuestro Salvador en todo el porte de gracia que él llevaba en sí mismo, ¿no? Y cómo Él pudo atreverse a desafiar a sus hermanos, y su desafío no era algo que quedaba ahí, sino realmente su desafío se estaba elevando al cielo.
Y cuando Cristo aparece ya resucitado, como se había aparecido a los otros discípulos, pues Tomás adoró. Y en esa adoración Jesús lo bendijo, pero a la vez también le recordó: ahora crees porque me has visto. Bienaventurados los que sin ver han creído. No solamente hablando de aquellos que lo habían hecho a través de la fe, sino ya hablando también de aquellos que habíamos de creer en Él y que todavía no habíamos nacido ni vivíamos en esta sociedad. Cuánta perfección, cuánta profundidad, cuánta trascendencia, relevancia, espiritualidad en las palabras de nuestro Señor. Pero Jesús no recibió la adulación, digamos, sino que realmente llevó a Tomás a la actitud y al comportamiento propio de un hombre que debe de creer únicamente y a través de la fe. Podemos pensar en Pedro cuando él reconvino con muy buena voluntad y trató de expresarlo con palabras condescendientes hacia Jesucristo. Y Jesús le dijo: tras de mí, Satanás. Con todo el amor, sin variar ni un ápice su interés por Pedro, él pudo sencillamente responder a su intención humana y enseñarle una intención más espiritual y más correcta tocante a quien Jesucristo representaba. Él le dijo: tras de mí, Satanás, porque no miras a través de la fe, no estás mirando con los ojos espirituales, estás viendo como ven los hombres. Y Jesús le enseña la importancia de estas cosas y a la vez la corrección que Pedro tenía que recibir y que evidentemente mucho más tarde tendría que experimentar en la propia tristeza de su negación y de su arrepentimiento, profetizado por el propio Jesús, que le dijo: ay, Satanás me ha pedido para zarandearos. Y después, como a trigo, y después se dirige a Pedro y le dice: pero yo he rogado al Padre para que no os falte la fe, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Experiencia que ocurrió y que se evidenció y se llevó a cabo tal como Jesús había predicho. Pero en ese momento Jesús no sustituyó la buena voluntad y tapó la intención equivocada, sino que realmente resaltó la intención equivocada para que su amor pudiera realmente dar la enseñanza correcta, para que Pedro en su corazón pudiera aprender. Esto es gracia. Y esto mismo estaba sucediendo con estos hombres. Aun cuando eran el máximo exponente de la oposición a Jesucristo, aunque iban a ser aquellos que implorarían delante de Pilato, delante del gobernador gentil, la crucifixión del Mesías enviado a ellos, Cristo, aun así, les amaba. Aquí podemos ver la gracia divina. Aquí podemos ver el inmerecimiento humano y aquí podemos ver qué importante es que Dios, por su poder, pueda hacer caer las escamas de nuestros ojos, el velo de nuestros ojos, que pueda sanarnos de esta ceguera para poder tener ojos y contemplar y discernir espiritualmente las verdades reveladas en la Escritura. Entonces Jesús, desde este comportamiento humano, en su naturaleza humana, pues podemos verle excelso en gloria moral y espiritual, aun cuando en su propia humillación Él veló su divinidad para que se pudiera ver su gloria a través de la revelación del Hijo de Dios que declaraba que era y Dios mismo. Entonces Él muestra que su presencia aquí en la tierra está unida esencialmente a la presencia del Padre en el cielo, y que todo lo que el Padre está viendo es lo que el Hijo está viendo, y todo lo que el Padre está haciendo es lo que el Hijo hace,
Y todo lo que el Hijo ve hacer al Padre es lo que el Hijo hace aquí en la tierra. O sea, Cristo es una extensión perfecta de la acción de Dios, del propósito de Dios, de la idea de Dios, en todo lo que fue su vida temporal, en el tiempo vivido aquí entre los hombres, como hombre, sujeto a todo tipo de aflicción, sujeto a todo tipo de tribulación, sujeto a todo tipo de tentación, sujeto a hambre, sujeto a frío, sujeto a vivir en abundancia, sujeto a también vivir en escasez, sujeto a ser bien recibido, sujeto a veces también a ser despreciado, y todo con una actitud divinamente y humanamente perfecta. Por eso Él es el máximo exponente, Él es el Maestro, es aquel a quien tenemos que ver, y que su gloria opaca por completo la gloria de cualquier otro hombre en la Escritura. Aún Pablo, en él, siendo un hombre de una altísima moralidad, de una espiritualidad, de un calado y de una perfección maravillosas, al lado de Cristo, no alcanza su perfección. Por lo tanto, Jesús aquí, mostrándonos su humanidad, está dejándonos ver su divinidad para que podamos glorificar a Dios a través de lo que Él representa, en lo que Él dice de sí mismo. Entonces vemos que esta unidad esencial descansa sobre el amor que el Padre tiene al Hijo, y sabemos, como hemos dicho en el anterior programa, que este amor que el Padre tiene al Hijo descansa sobre la obediencia del Hijo a la voluntad del Padre. El Hijo acepta lo que el Padre le dicta, lo que el Padre determina en la eternidad, por una acción predeterminada, un consejo anticipado, algo que se establece en la eternidad y que se manifiesta en el tiempo presente, y que realmente es lo que hace que el corazón del Padre se goce más que con cualquier otra cosa. El sacrificio del Hijo en la cruz, su obediencia, su sumisión, su amor por el Padre, su amor por los pecadores, hizo que el Padre tuviera el mayor deleite. Por eso todo lo que hoy podemos dar a Dios es a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces Jesús está dirigiéndose a estos hombres en base a quién Él es y en base al propio amor del Padre, que era el Dios que ellos creían servir y obedecer. Qué gran enseñanza tenemos cuando podemos observar a Pablo, fariseo de fariseos, hombre perfecto en cuanto a la ley, irreprensible, pero sin embargo descubrió ser un pecador caído y fue traído al Padre a través de la bondad del Hijo. Entonces entramos en el verso 21, donde dice que termina el 20 hablándonos de estas maravillas que va a mostrar, mayores que la sanidad del propio paralítico. Y estas maravillas las identifica a partir del verso 21, donde dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bueno, Jesús está yendo más adelante y ya está hablando de unas obras mayores, ¿sí?, que tienen que ver con el nacimiento espiritual, y también tiene que ver con la resurrección final de todos aquellos que hayan experimentado el nuevo nacimiento espiritual a través de la fe en Él. Estas son obras mayores, son las que Jesucristo dice, obras en las que nos maravillaríamos. Y es una verdad absoluta. No solamente hoy nos maravillamos viendo cómo la obra
de Jesús todavía actúa en los corazones de pecadores, como actuó en la vida de muchos de nosotros, como ha actuado en la vida de muchos santos que nos han precedido, y actuará en aquellos hombres a quien Dios se revelará. Pero todavía nos maravillaremos mucho más cuando un día en la gloria podamos contemplar y comprender cómo hemos sido conocidos, ya desprovistos de estos cuerpos humanos imperfectos, y provistos, revestidos de esa gloria eterna, donde realmente contemplaremos ya sin tiempo y por la eternidad, en un estado de adoración y agradecimiento perfecto e ininterrumpido, la gracia con la que hemos sido salvados, bendiciendo al Dios Padre, bendiciendo al Dios Hijo y bendiciendo al Espíritu Santo, bendiciendo a la totalidad de lo que Dios es en esta Escritura. Jesús nos está diciendo todas estas cosas. Está mostrándose como el juez, está mostrándose como el legislador, aquel que administra la vida, aquel que realmente da las pautas de lo que la vida es, aquel a quien el Padre le da toda la autoridad. Es aquel que entrega la vida, es aquel que da la vida por nosotros en la cruz. Por lo tanto, es absolutamente justo que Él tenga la autoridad de ofrecer la vida a quien Él quiere. Fijémonos un momento en las palabras de este mismo Evangelio en el capítulo siguiente, en el capítulo 6, en el versículo 37. Dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la base. El Padre me ama, es lo que nos decía en el capítulo 5. El Padre me ama, o sea, la causa de todas las cosas y el porqué de todas las cosas es que el Padre le ama y le muestra todas las cosas que Él hace para que podamos ver esas obras mayores, maravillosas. Entonces, Él desciende del cielo no para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del que le envió, que en definitiva es también su voluntad, porque es la misma voluntad. Pero espiritualmente, cuando la podemos comprender en su profundidad y podemos desmigar estas verdades y entenderlas a la luz de la revelación de Dios, podemos ver al Hijo llevando a cabo la voluntad perfecta del Padre. De esto trata la epístola a los hebreos. En esta perfecta voluntad llevó a cabo el sacrificio de sí mismo para poder ser el autor de la eterna salvación de todos aquellos que creen en Él. Entonces aquí nos está enseñando esto, nos está hablando acerca de que no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Por eso el Padre le amaba. Y esta es la voluntad del Padre, el que le envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, fijémonos en el verso 37, todo lo que el Padre me da. Aquí nos está hablando en un aspecto general. Está hablando del conjunto de los seres humanos por los que Cristo murió en la cruz del Calvario. El Padre responsabilizó sobre el Hijo la salvación, el efecto salvador de todos los seres humanos. Cuando Cristo muere en la cruz, se abre la puerta para que todos los pecadores puedan venir al Hijo a través de la fe, para poder ser reconciliados con el Padre a través del Hijo. Perdonados, salvados, justificados, redimidos. Siempre con la idea concreta y precisa de que hemos sido comprados por un precio. Que esto nos implica gracia.
el aspecto misericordioso de la salvación implica gracia, porque implica que alguien necesita de un socorro. Y la misericordia es la actitud compasiva de un corazón que se conmueve viendo otro corazón en determinadas situaciones. Por eso la misericordia perfecta, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, se manifiesta en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Entonces aquí podemos comprender estas cosas. Cuando Cristo muere en la cruz, Él asume sobre sí mismo el pecado de todos los hombres, obedece a la voluntad de su Padre, derrama su sangre, presenta su sangre en el propiciatorio celestial, y el Padre abre la puerta a través del nuevo pacto, sellado con la sangre del Hijo, con la vida del Hijo entregado en la cruz, para que cada pecador que se acerque al Hijo por el Padre sea salvo. Entonces podemos comprobar que este aspecto general, como Dios le da al Hijo la autoridad y la responsabilidad de otorgar la vida y de juzgar la vida, todo lo que el Padre me da viene a mí, y cuando ya el Verbo, el que a mí viene, está hablando ya de un acto voluntario, donde realmente cada uno es consciente de la revelación de Dios y es atraído por la gracia de Dios al Hijo, para que con una voluntad obediente podamos recibirle como nuestro Salvador. No es el mérito del hombre la salvación, pero hay una voluntad que obedece a la acción atrayente del Espíritu Santo al bendito Salvador. Y aunque la obediencia que se nos imputa y se nos atribuye y la justicia que se nos atribuye son los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros somos declarados justos, nosotros somos declarados obedientes, porque hemos venido atraídos por esta gracia al Hijo, para comprender el propósito eterno, la razón eterna, que es que todo el que en Él cree tenga vida eterna y que sea resucitado en el día postrero. Aquí podemos ver estos dos aspectos: la vida eterna, o sea, la regeneración, el nuevo nacimiento, y a la vez también la resurrección y el estado final de los santos que hayan recibido esta gracia. Por eso podemos comprender y tenemos que aceptar a Cristo como el legislador, como el dador de la vida, como aquel que da vida a quien quiere, pero que quiere dar vida, y aquel que responde a todos aquellos que por la voluntad del Padre son traídos a Él y que Él no les echa fuera. Entonces debemos de ver a Cristo en esta expresión, en la amplitud y la diversidad de lo que la gracia expresa. Podemos verle como el Salvador, podemos verle como nuestro Cordero sacrificado en la cruz, pero también aquí se atribuye el derecho de juzgar. Por eso Cristo será también el juez. Cristo juzgará a los hombres en su venida. En su primera venida Él vino como Salvador, vino a dar y a entregar su vida para que los hombres sean salvos por Él. Pero en su segunda venida no vendrá con una relación con el pecador tocante a la salvación, sino que vendrá para juzgar y para llevar consigo a aquellos que le aman y están esperando en Él. Él será el juez justo de las almas, porque también ha sido el Salvador justo de las almas. Por lo tanto, estos dos conceptos y estas dos ideas tienen que estar íntimamente relacionados y unidos en nuestra comprensión de las cosas. Entonces, me gustaría ocupar en este tiempo que nos queda de este programa. Hemos venido andando acerca de la igualdad esencial del Padre y el Hijo, la perfecta humanidad y perfecta divinidad del Hijo, lo maravilloso de esta revelación,
Hemos visto las obras mayores que Él nos quiere mostrar y sobre qué fundamentos se asientan, sobre el fundamento de su muerte y resurrección en la cruz. Hemos visto la importancia de que Él es el juez y a la vez es el dador de la vida, pero con un único propósito, que todos honren al Hijo como honran al Padre. En la misma manera que honran al Padre, tienen que honrar al Hijo. En la misma manera que honran al Hijo, tienen que honrar al Padre. Porque si esto no es así, es porque no hay una comprensión bíblica y correcta de las cosas. Entonces, aquí en el verso 25, y ya del verso 25 al verso 29, Jesús nos enseña un poco acerca de esto. Primeramente nos habla y nos dice: viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 11, dice que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces aquí nos está dejando claro la idea que el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos es el mismo Espíritu que vivifica nuestros cuerpos mortales y es el mismo Espíritu que toca nuestros corazones para traer la vida de Jesús a nuestro estado de muerte. El apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice que Él nos dio vida juntamente, a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. O sea, Jesús está diciendo: viene la hora cuando los muertos van a oír la voz del Hijo de Dios. Eso tiene que ver con el sacrificio de Cristo, con su muerte y con su resurrección, y con la puerta del nuevo pacto que se abre para que el pastor, previa apertura del portero que es el Espíritu Santo, pueda venir a tocar los corazones de aquellas ovejas que tienen que ser llevadas al redil de la salvación. Yo vivía en este mundo muerto en mis delitos y en mis pecados, siendo por naturaleza un descendiente de Adán caído, destituido de la gloria de Dios, aquel que merecía la paga de mi pecado, que era la muerte. Pero vemos que esta bendita hora en que los muertos pueden oír la voz del Hijo de Dios, nos está hablando de una dádiva que es la vida eterna. O sea, la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces podemos ver el carácter misericordioso y de gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, en que cuando nosotros estábamos muertos, incapaces por ninguna humana capacidad de responder, no teníamos ni aptitud ni aptitud, no teníamos posibilidad, éramos muertos hacia lo que era una relación con Dios, pero vivos hacia lo que era el pecado. En esta condición, la voz del Hijo de Dios tronó con fuerza en nuestros corazones. Y dice que estos pecados fueron los que anduvimos en otro tiempo, o los que nos están escuchando pueden andar. Hay hombres que todavía andan en estos delitos y en estos pecados y están muertos en pecados. Hoy, gracias a Dios, por esta gracia, podemos declarar que ya no somos muertos en pecados, sino estamos muertos al pecado. Qué diferencia tan maravillosa, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, o sea, andando en la maldad promiscua, terrible, pecaminosa de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Piensa que aquí Pablo ya está haciendo una distinción. Primeramente él se declara alguien que en primera persona recibe la vida y declara la vida que recibió cuando estaba muerto.
En esa condición él caminaba en una corriente mundana, ¿sí? Y en esta corriente mundana era un hijo y estaba absolutamente controlado y dirigido por el espíritu del príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, pero que ya ahora en él no estaba operando, sino que opera en los que todavía son hijos de desobediencia, a quienes Dios puede despertar la vida en sus corazones, como estamos diciendo, entre los cuales también todos nosotros hemos vivido en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, vemos este punto de partida. Pablo lo explica perfectamente y Jesús lo dice perfectamente. Viene la hora cuando los muertos en pecados oirán la voz del Hijo de Dios y podrán morir al pecado para vivir para Cristo. Entonces, esta realidad es una de las maravillas que aquí Jesús nos está citando. El mismo verso 26 nos enseña que de la misma manera que el Padre tiene vida, así también ha dado al Hijo el tener vida. O sea, aquí Dios, aquel que es la vida en sí mismo, y que toda la vida es a partir de que Él dice que sea la vida, en este momento está dejándonos claro que Cristo es el impartidor de la vida espiritual. De la misma manera que Adán era un ser inerte, hecho del barro, y que recibió el soplo de la vida del omnipotente Dios, y llegó a ser un ser viviente. De la misma manera, Cristo sopla la vida espiritual. El segundo Adán sopla la vida espiritual sobre nosotros para darnos esa vida que sin ella no podemos ver el reino de Dios, no podemos conocer a Dios, no podemos experimentar la eterna salvación y no podemos llevar a cabo nada que tenga que ver con Dios. Por eso, en la misma manera que Adán recibió la vida, en la misma manera Cristo nos da esta vida, porque Él es la vida y otorga la vida a aquellos que creen y le reciben como Salvador a través de la fe. Y también le dio, verso 27, autoridad para hacer juicio. Hemos hablado de estas cosas hace un momento, por cuanto es el Hijo del Hombre. Esta condición es la condición que hoy Jesucristo todavía mantiene sentado a la derecha de Dios, y en esta condición Él va a juzgar a los hombres, porque el juicio de los hombres va a ser en base al respeto, en base a la reverencia, en base a la creencia, en base a la aceptación de lo que Jesús fue como hombre, lo que fue su muerte, lo que fue su sacrificio y lo que fue su resurrección. Todo el juicio de la humanidad, los libros van a depender de aquellos que hayan recibido la vida por este bendito Salvador. Y quien no haya recibido la vida por este bendito Salvador no estará inscrito en estos libros de la vida de aquellos que vivirán y pasarán la eternidad en presencia de Dios, sino que esa falta de presencia en ese registro será la razón por la cual el juez le condene a una eternidad excluido de la gracia, de la presencia y del poder de Dios. Entonces, en el verso 28, Jesús va todavía más allá y dice: no os maravilléis, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Sabemos perfectamente que cuando Cristo resucitó hubo santos que salieron de sus tumbas, pero hablamos de una resurrección futura, de una resurrección final, de la resurrección de todos aquellos que han muerto en Cristo a lo largo de toda la historia de este presente siglo,
de todos aquellos que han partido ya y están en la presencia de Dios esperando este momento, de todos aquellos que un día tendremos que partir si Cristo no viene antes, y nos uniremos a aquellos que en la presencia de Dios están esperando este momento donde va a haber una resurrección física, corporal y espiritual de los hombres, donde realmente los hombres resucitarán con un cuerpo resucitado, glorificado, con la gloria de la resurrección, que es una experiencia que todavía no hemos experimentado en una manera perfecta. Por la fe hemos recibido todo el conjunto de bendiciones salvíficas, pero la glorificación sabemos que se llevará a cabo el día que todos los santos, que todos aquellos que hayan recibido a Cristo como Salvador, resuciten. En este momento Cristo es las primicias de la resurrección, es el primer hombre glorificado, siendo nuestro representante delante de Dios. Entonces aquí podemos ver la importancia de estas cosas y la esperanza que estas cosas tienen. De hecho, creo que la Biblia es clara en cuanto a la diferencia de la resurrección de los justos y de los impíos. Sabemos perfectamente que Cristo volverá por su iglesia. Sabemos perfectamente por la propia palabra del apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Sabemos perfectamente que el propio Cristo nos habló de estas cosas. Sabemos que el propio apóstol habló en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, de todas estas cosas. Que en la venida de Cristo, los muertos resucitarán primero, y aquellos que hayan quedado para ese momento no van a preceder a los muertos, sino que serán transformados y unidos con el Señor y con todos estos santos en el aire, para estar para siempre con el Señor en ese último toque de trompeta, en ese último sonido de voz, de autoridad, de arcángel, de mando, donde realmente el fin de las cosas manifestará que el tiempo ha concluido y que el tiempo ha terminado. Por lo tanto, estemos atentos, velemos, veamos la gran bendición, lo bienaventurados que somos, como dice la Escritura en Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 20, ahí en el versículo 6, donde dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Vemos con absoluta claridad que los santos resucitarán con los santos y los impíos con los impíos. Y que los hombres que no hayan recibido a Cristo tendrán que presentarse delante de ese gran trono blanco, donde los hombres van a ser juzgados por sus obras y donde realmente recibirán la justa retribución de su desprecio y rechazo a Jesucristo. Por lo tanto, aquí en el verso 29, y ya para concluir, vemos que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El propio Daniel, de la misma manera que Juan en el versículo que hemos citado hace un momento, nos da una idea también muy similar de lo que aquí Jesús está diciendo, donde dice que en el capítulo 12 del profeta Daniel: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por lo tanto, dos estados diferentes, uno de bendición, otro de confusión. Y vemos que los verbos que aquí Jesús utiliza son muy significativos. Cuando habla de la expresión los que hicieron lo bueno, aunque en castellano viene el mismo verbo hacer, lo que expresa uno y lo que expresa el siguiente es diferente. En cuanto a los que hicieron lo bueno, habla de un acto completo, de un tiempo perfecto. Habla de un hecho que tiene que ver con aquello que hemos recibido a través de la fe y por la gracia de Jesucristo.
todo lo que se nos atribuye y todo lo que es nuestra herencia está condicionada y relacionada con el hecho de lo que Cristo llevó a cabo en la cruz. Todas nuestras obras son a partir de esta premisa. Sobre este fundamento tienen y alcanzan el valor correcto. Entonces nuestras obras nos acompañan, pero sobre este fundamento. Como dice Apocalipsis, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras van con ellos. Aquí lo que nos está diciendo no es que nos hemos ganado la salvación, sino que hemos hecho lo bueno en base a un acto completo, que tiene que ver con aquello que Cristo hizo por nosotros, y que todo lo que produjo en nosotros y toda la vida que hemos podido desarrollar está relacionada con esta gracia y con sus méritos únicamente. Mas los que hicieron lo malo a resurrección, y aquí la palabra hacer no es un acto completo, aquí la palabra hacer nos está hablando de practicar. Es lo mismo que dice Juan: el que es nacido de Dios no practica el pecado. El que no es nacido de Dios, el que no ha recibido la experiencia salvífica, no ha sido regenerado, no ha oído la voz del Hijo de Dios en su estado caído, su vida es una práctica constante de pecado. Y sabemos que Dios está enojado con el pecador todos los días. Por lo tanto, queridos oyentes, agradezcamos esta gracia. Veamos de qué lado estamos, en qué redil vivimos, quién es nuestro pastor, para poder contemplar con ojos de agradecimiento y de emoción que ya no somos de aquellos que practican el pecado,